El CEO millonario cierra la puerta y descubre la verdad sobre la mendiga negra que nunca mencionaron. Ricardo Mendoza, el mero mero de Innovatec, sintió el golpe sordo del cierre automático. Maldita tormenta, pensó, mientras veía las luces de Santa Fe parpadear y apagarse. 40 y pico, traje a medida, y ahora atrapado. Pero lo peor no era el apagón, sino la junta directiva que lo esperaba en Guadalajara al amanecer. Bajó al lobby refunfuñando. Ahí estaba ella, Sofía, la de la limpieza, una muchachita oaxaqueña, delgadita, con esos ojos grandes que siempre parecían estar buscando algo. Normalmente ni la registraba, era invisible, parte del decorado. Pero esa noche... «Buenas noches, señor Mendoza», le dijo Sofía, con su voz suave y su acento cantadito. Ricardo la ignoró pegado a su celular, intentando conseguir señal. Nada, la frustración le hervía en la sangre. De pronto un estruendo hizo temblar el edificio. ¡Un rayo! Las luces de emergencia se encendieron, iluminando el lobby con un brillo fantasmagórico. Ricardo la miró. Sofía estaba pálida, abrazándose a su trapo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con un hilo de voz. Ricardo bufó. «Pues esperar, ¿qué más?». Pero la verdad era que él tampoco tenía ni idea. La junta, el futuro de la empresa, todo pendía de un hilo. Y él encerrado con la de la limpieza. Las horas pasaron lentas, pesadas. El silencio lo rompió la lluvia, implacable, y el rumor lejano de las sirenas. Ricardo, incapaz de quedarse quieto, empezó a caminar de un lado a otro, mascullando planes, cálculos, excusas. En un momento se detuvo frente al escritorio. Ahí, entre los papeles, Sofía había puesto una taza de café, un gesto simple, pero que lo tocó. «Gracias», murmuró casi sin querer. Cuando Sofía fue a botar el café, una foto llamó su atención. Estaba en el escritorio de Ricardo. Era antigua, en blanco y negro. En ella, una mujer morena, de mirada triste, estaba sentada en una banca de parque. Tenía algo familiar, pero no sabía qué. Era como si esa mujer tuviera una gran historia. Sofía tomó la foto en sus manos, cuando de pronto Ricardo se la arrebató. «No es nadie importante», dijo fríamente, guardándola en un cajón con una brusquedad que la asustó. Ella vio un dolor muy profundo en sus ojos. Algo muy grande estaba escondiendo. ¿Qué secreto ocultaba esa imagen? ¿Quién era esa mujer de la foto? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. No es nadie importante, dijo fríamente, guardándola en un cajón con una brusquedad que la asustó. Ella vio un dolor muy profundo en sus ojos. Algo muy grande estaba escondiendo. ¿Qué secreto ocultaba esa imagen? ¿Quién era esa mujer de la foto? Ricardo se dio la vuelta, evitándola. Necesitaba aire. El encierro, la tormenta, Sofía. Todo le estaba carcomiendo. «Voy a salir a fumar», masculló, dirigiéndose a la puerta de salida. Sofía lo observó alejarse. ¿Por qué tanta reacción? ¿Quién era esa mujer? La curiosidad la corroía. Esperó unos minutos conteniendo la respiración. Cuando estuvo segura de que Ricardo estaba fuera, se acercó al escritorio. Abrió el cajón con cuidado, sacó la foto y la miró a la luz de la lámpara de emergencia.
Era una foto antigua, sí, pero la mujer la miró fijamente. Algo en sus ojos, en la forma de su boca. Era ella misma, pero más joven, mucho más joven, con otro peinado, otra ropa, pero era ella. No podía ser. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba esto? En ese momento, Ricardo entró, furioso. Te dije que no era nadie importante. ¿Qué haces husmeando en mis cosas? Sofía, con la foto en la mano, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo, ¿quién es esta mujer? Soy yo. Ricardo palideció. Retrocedió unos pasos, tropezando con una silla. No, eso no es posible. Mira bien, Ricardo, soy yo. ¿Por qué tienes una foto mía? ¿Qué está pasando? El silencio se hizo pesado. Solo se oía el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Ricardo tragó saliva. La miró a los ojos y soltó la bomba. Esa mujer es tu madre, Sofía. Sofía se tambaleó. ¿Mi madre? Pero mi madre murió cuando yo era pequeña. Eso es lo que siempre me dijeron. Ricardo se acercó, con la mirada perdida. No, Sofía. Tu madre no murió. Tu madre fue mi novia. Hace muchos años. Nos enamoramos perdidamente, pero mi familia nunca la aceptó. Era pobre, era como tú. ¿Y qué pasó? Sofía apenas podía hablar. La cabeza le daba vueltas. Me obligaron a dejarla. Le pagaron para que se fuera. Yo era joven, cobarde. Hice lo que me dijeron, pero nunca la olvidé. Nunca dejé de buscarla, hasta que la encontré. ¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué nunca me dijiste que eras mi padre? La voz de Sofía era un hilo. Ricardo se desplomó en una silla, derrotado. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que me rechazaras. Miedo de que supieras la verdad de quién soy. Un cobarde, un traidor, un hombre que abandonó a la mujer que amaba y a su propia hija. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de afuera. Ricardo se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una escena dantesca. Un coche, envuelto en llamas, bloqueaba la entrada. Y dentro, las luces de emergencia iluminaban la matrícula. Era el coche de la junta directiva, el que venía a buscarlo desde Guadalajara. Ricardo corrió, desesperado. El calor de las llamas le quemaba la cara. Sofía lo seguía, gritando su nombre. Era una pesadilla. La junta, todos. De pronto, una explosión. El coche saltó por los aires, esparciendo fragmentos incandescentes por todas partes. Ricardo cayó al suelo, aturdido. Sofía se arrodilló a su lado, temblando. «Ricardo, Ricardo, ¿estás bien?» Él no podía hablar, solo veía el fuego, el humo, las sirenas que se acercaban. Pero, entre todo el caos, una imagen se grabó en su mente. Un hombre alto, corpulento, vestido de negro, que salía de entre los árboles y desaparecía en la oscuridad. Un hombre que no parecía sorprendido por la explosión. Un hombre que sonreía. La policía llegó, las ambulancias, los bomberos. El edificio se llenó de luces y de gritos. Ricardo y Sofía fueron separados, interrogados. Él no podía dejar de pensar en ese hombre. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Tenía algo que ver con la muerte de la junta? Pasaron horas. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía oscuro y amenazante. Ricardo estaba sentado en una sala de espera, con una manta sobre los hombros, esperando noticias. Sofía estaba a su lado, con la mirada perdida. De repente un policía se acercó a ellos. «Señor Mendoza, señorita Sofía, tenemos que hacerles una pregunta». Ricardo levantó la vista, con el corazón en la garganta.
Hemos encontrado algo entre los escombros del coche, algo que podría cambiarlo todo. El policía sacó una bolsa de plástico y la abrió. Dentro había un objeto pequeño, brillante, retorcido. ¿Reconocen esto? Ricardo y Sofía se miraron. El objeto era un collar. Un collar de oro, con un dije en forma de corazón. Un collar que Sofía conocía muy bien. «Ese es mi collar», dijo Sofía, con un hilo de voz. «Mi madre me lo regaló cuando era niña». Ricardo la miró pálido. «No, puede ser». «Sí, Ricardo, es mi collar. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Yo lo perdí hace años». El policía los miró, con la mirada seria. «Señorita Sofía, estamos investigando la posibilidad de que la explosión no haya sido un accidente. Y este collar podría ser la prueba de que usted está involucrada». «¿Qué?» Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Sofía? ¿Involucrada en la muerte de la Junta? Imposible. Pero, ¿cómo explicaba el collar? Esto es un error», tartamudeó Ricardo. «Sofía no tiene nada que ver con esto. Ella...» Pero el policía lo interrumpió. «Tenemos testigos, señor Mendoza. Testigos que vieron a la señorita Sofía cerca del coche momentos antes de la explosión. Y tenemos este collar, que la vincula directamente con la víctima». Sofía negó con la cabeza, desesperada. «No es cierto, yo no hice nada. Alguien me está incriminando». Pero Ricardo no la escuchaba. Estaba en shock. ¿Podría ser posible? ¿Podría ser que la hija de la mujer que amó fuera una asesina? ¿O era todo una trampa? De pronto recordó al hombre que había visto en el bosque. El hombre que sonreía. ¿Sería él el responsable de todo? ¿Y por qué querría incriminar a Sofía? La cabeza le daba vueltas. Demasiadas preguntas, demasiadas dudas. Pero una cosa era segura. La noche no había terminado. Y la verdad, fuera cual fuera, estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué más estaba dispuesto a perder para proteger a la hija de la mujer que amaba? Y lo más importante, ¿podía confiar en Sofía? ¿O ella era en realidad una completa desconocida? El policía se acercó a Sofía, con las esposas en la mano. «Señorita, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». En ese momento, Sofía lo interrumpió con la voz llena de rabia y desesperación. «Yo sé quién hizo esto». Ricardo la miró, sorprendido. «¿Qué? ¿Quién?» Sofía lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú, Ricardo. Tú mataste a la Junta. Tú me tendiste una trampa. Todo esto es tu culpa. Fuiste tú, Ricardo. Tú mataste a la Junta. Tú me tendiste una trampa. Todo esto es tu culpa». La sala quedó en silencio, un silencio denso, cargado de incredulidad. Ricardo la miró, atónito. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Él matar a la Junta? Era una locura. «Sofía, estás delirando». «Yo jamás», pero ella no lo dejó terminar. «Claro que sí, todo encaja. Querías deshacerte de ellos, tomar el control de la empresa. Y yo era el chivo expiatorio perfecto. La hija de tu amante, la empleada de limpieza. La pobrecita oaxaqueña a la que nadie creería». Ricardo sintió un puñal en el pecho. La acusación era tan injusta, tan cruel. «Sofía, por favor, escúchame. Yo...» De pronto, una voz resonó en la sala, cortando el aire. «Está diciendo la verdad». «Ricardo». Todos se giraron. En la puerta, de pie, estaba Elena, su ex esposa, la mujer que lo había abandonado años atrás, la que lo había dejado con el corazón hecho pedazos. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Qué estaba pasando? Elena entró en la sala, con una sonrisa fría en los labios.
Siempre fuiste un ambicioso, Ricardo, un trepador, capaz de cualquier cosa por llegar a la cima. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Ricardo la miró, confundido. ¿De qué estás hablando, Elena? ¿Qué haces aquí? Elena se acercó con paso firme. Vine a desenmascararte, Ricardo, a revelar la verdad que has estado ocultando durante tantos años. Tomó aire y soltó la bomba. Tú no solo mataste a la Junta, Ricardo. Tú también mataste a la madre de Sofía. ¿Qué? Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Era imposible. ¿Él asesinar a la mujer que amaba? Estás loca, Elena. Eso es una mentira vil. Pero Elena no se inmutó. No, Ricardo, es la verdad. Yo lo sé, yo lo vi. Sofía la miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué quieres decir, Elena? ¿Cómo sabes eso? Elena respiró hondo. Yo era la mejor amiga de tu madre, Sofía. La quería como a una hermana. Y sé que Ricardo la amaba, al principio. Pero cuando tu familia lo presionó, cuando le exigieron que la dejara, él se convirtió en otro hombre. Se volvió frío, despiadado. Le ofreció dinero para que se fuera, para que te abandonara. Pero ella se negó. Ella no quería separarse de ti. Elena hizo una pausa con la voz temblorosa. Entonces Ricardo la mató. La atropelló con su coche, una noche lluviosa, y lo hizo parecer un accidente. Pero yo lo vi. Yo estaba ahí. Lo vi huir de la escena, dejando a tu madre tirada en la calle. Ricardo negó con la cabeza, desesperado. No es cierto, estás mintiendo. Yo no hice eso. Pero ya era demasiado tarde. La mirada de Sofía había cambiado. Ya no había incredulidad ni confusión. Solo odio. Un odio profundo, abrasador. Se acercó a Ricardo con los ojos inyectados en sangre. Tú eres un monstruo. Mataste a mi madre. Me arrebataste la única persona que me amaba. Y sin darle tiempo a reaccionar, se abalanzó sobre él con las manos extendidas, dispuesta a estrangularlo. La policía intentó detenerla, pero ella era una furia desatada. Ricardo gritó, luchando por su vida. El horror lo invadía. Elena lo miraba, con una sonrisa de satisfacción en los labios. La venganza al fin se había consumado, pero en medio del caos, un detalle pasó desapercibido. Un detalle que lo cambiaría todo. Un pequeño objeto brillante que Elena sostenía en la mano, oculto entre sus dedos. Un objeto que revelaba la verdadera razón por la que había regresado a su vida. Un objeto que demostraba que ella era la verdadera culpable. Y ese objeto era el arma del crimen. El arma que había usado para sabotear el coche de la Junta. El arma que había usado para incriminar a Sofía. El arma que había usado para manipular a Ricardo y destruirlo por completo. Elena, con el arma en la mano, se acercó a Ricardo, que yacía en el suelo, semi-inconsciente. Lo siento, Ricardo, pero tenías que pagar por lo que le hiciste a mi hermana. ¿Su hermana? Ricardo abrió los ojos, con dificultad. ¿De qué estaba hablando? Elena sonrió con malicia. Sí, Ricardo, la madre de Sofía era mi hermana. Y tú la mataste. Me quitaste lo que más amaba en este mundo. Y ahora yo te quitaré todo a ti. Levantó el arma, apuntando directamente a su cabeza. Ricardo cerró los ojos esperando el final. Pero el disparo nunca llegó. En ese momento, Sofía se interpuso entre ellos, recibiendo la bala en el pecho. Cayó al suelo, desplomada, con la mirada perdida. Elena gritó, horrorizada. No era su intención lastimarla, solo quería vengarse de Ricardo. Pero ahora todo estaba perdido. Ricardo se arrastró hasta Sofía, tomando en sus brazos. La miró a los ojos, con el corazón destrozado. Sofía, por favor, no te mueras. Ella le sonrió, débilmente,
Ricardo, yo. Pero sus palabras quedaron interrumpidas por un hilo de sangre que brotaba de su boca. Cerró los ojos y su cuerpo quedó inerte. Ricardo gritó, desgarrado. Había perdido todo. A la mujer que amaba, a la hija que nunca supo que tenía, y todo por culpa de una venganza cruel y despiadada. Elena, con el arma en la mano, se quedó paralizada, observando la escena con horror. Había cometido un error terrible, un error que la perseguiría por el resto de su vida. De pronto, un ruido la sacó de su trance, un ruido metálico que provenía de la puerta. Se giró y vio a un hombre de pie en el umbral. Un hombre alto, corpulento, vestido de negro. Un hombre que sonreía. Era el mismo hombre que Ricardo había visto en el bosque, momentos antes de la explosión. El hombre que lo había estado observando desde las sombras. El hombre que había planeado todo desde el principio. Elena lo miró, con terror. ¿Quién era? ¿Qué quería? El hombre sonrió y levantó la mano. En ella brillaba un pequeño objeto plateado, un control remoto, y sin decir una palabra, lo pulsó. Una explosión ensordecedora sacudió el edificio. Las paredes se derrumbaron, el techo se desplomó y todo quedó envuelto en llamas. Ricardo, Elena y Sofía, todos desaparecieron bajo los escombros, consumidos por el fuego. Y el hombre, con una sonrisa fría en los labios, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás un infierno de fuego y destrucción. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué conexión tenía con todo lo que había sucedido? La respuesta permanecía oculta entre las llamas. Okara sonrió, apretó un botón, ¡boom! Oshon sumió, fuego, fuego, y escombros cayendo cubriendo todo. Era el fin. Fin de línea para Ricardo, para Elena, para Sofía. ¿Fin de historia? Espere ahí. En el medio de aquella zona, una mano saliendo de los destrozos, pequeña, delicada, la mano de Sofía. Ella tosía, cuspía sangre, mas estaba viva. De alguna forma, viva, se arrastró para fuera del infierno. La ciudad toda en pánico, sirenes uivando. Ninguém ligaba para uma faxineira suya de fuligem. Foi tropezando, até chegar numa praça. Sentó num banco, exhausta. A cabeza giraba. Ricardo muerto, Elena también. ¿Y ella? ¿Por qué? Pegó el colar. Aquel colar que Elena tenía usado para incriminarla. Limpó a su jera, olió propingente. Un corazoncillo de oro. Abrió el corazoncillo. Dentro, una foto antigua. Ella, crianza no colo, de Ricardo. Mas no era soizo. Atrás de la foto, una frase escrita a mano. Mi pequeña Sofía, mi tesoro escondido, te amo más que a mi propia vida. Lágrimas escorrieron pelo rostro de Sofía. Ricardo, él sabía, él siempre sobe, y tiña guardado aquilo escondido de todos. ¿Por qué? Naquel momento, un clarón. Un carro paró na frente de la plaza. Un carro preto, blindado. De dentro salió un hombre, alto, elegante, vestido de terno. ¿Sofía? Él le preguntó, con una voz suave. Ella olió para él, confusa. ¿Quién es aquel cara? Mi nombre es Javier. Trabajo para personas que conocían a tu padre. ¿Padre? ¿Ricardo? Javier sonrió. Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito que me escuches. Ricardo no era quien creías. Y tú, Sofía, tú eres mucho más importante de lo que imaginas. Él hizo un gesto. Un seguranza se aproximó, con un tablet na mano. Javier pegó el tablet, mostró para Sofía. En la tela, un video antiguo en preto y blanco. Ricardo joven enfrente a una cámara. Él falaba con la voz embargada. Si estás viendo esto, Sofía, significa que algo salió terriblemente mal. Que sepas la verdad. Yo no soy tu padre biológico.
Tu verdadero padre es un hombre muy peligroso. Un hombre que te ha estado buscando durante años. Ovidio trabó. Javier desligó el tablet. Tu padre biológico, Sofía, es el jefe. ¿O qué? ¿El jefe? ¿El mayor narcotraficante de México? ¿O hombre más procurado del mundo? Sofía regaló los ojos. No podía ser verdad. Ella, hija de un criminoso. Ricardo te protegió, Sofía. Te escondió de él. Pero ahora, él sabe que estás viva y te va a encontrar. Javier extendió la mano. Vente conmigo, Sofía. Yo te puedo proteger. Te puedo dar las respuestas que buscas. Pero tenemos que irnos ahora. Sofía huyó pra mano de Javier. Huyó pro colar, con la foto de Ricardo. Huyó pra la ciudad en chamas, pro caos alrededor. ¿Quién era ella, a final? Filla de un faxineiro, filia de un mafioso, pesa de un juego mortal. Respiró fundo. A vida dela tiña virado do aveso en pocas horas. Mas una cosa era cierta. Ella precisaba de respuestas, y estaba dispuesta a todo para encontrarlas. Pegó na mão de Javier. Vamos. En cuanto el carro arrancaba, dejando la plaza para atrás, Sofía olió para el cielo. Una lágrima escorrió por su rostro. Ricardo, donde quiera que estuviese, sabía la verdad, y ella iba a descubrirla también. ¿Pero a qué precio? ¿Y o qué el jefe quería con ella? ¿O qué esperaba? No fundo, Sofía sentía un miedo paralizante, mas también una extraña excitación. A vida de ella nunca más sería misma, y ella estaba pronta para enfrentar o que viesse. Ou quase. Naquele momento, o carro parou bruscamente. Javier olhou para Sofia, com os olhos arregalados. «Que passa?» Ela perguntou assustada. Javier apontou para o retrovisor. Sofia olhou para trás e viu. Atrás deles, vindo na direção oposta, um comboio de carros pretos. Muitos carros, e em cada carro, homens armados. O comboio se aproximava cada vez mais, as armas apontadas. Javier respirou fundo. Creo que llegamos tarde, Sofía. Tu padre já te encontrou. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o inferno se soltou. Tiros, explosões, gritos. O carro de Javier virou uma peneira. Sofia fechou os olhos, esperando o fim. Mas o fim não chegava. Abriu os olhos. Javier estava morto. O segurança também. Mas ela, de nuevo, ilesa. Os carros pretos pararon alrededor. Homens mascarados saíram, apontando as armas. Un deles se aproximó. Era alto, fuerte. Usaba un terno caro y un chapel. Tiró el chapel. Reveló el rostro. Y Sofía reconoció. Era el cara del terno. El cara que tenía apertado el botón. El cara que tenía explotado todo. Él sonrió. Bienvenida a la familia, hija. Bienvenida a la familia, hija. ¿La familia? ¿Aquel cara era el jefe? Imposible. Pero el ojo de él era un olhar frío, calculista. Olhar de un monstruo. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Sofía consiguió balbucear. El jefe sonrió. Un sorriso que no prometía nada de bon. Lo que todo padre quiere, hija. Tener a su lado a su sucesora. ¿Sucesora? Él quería que ella una faxinera, asumiese el comando del cartel. Era insano. Yo no soy como tú. Yo no quiero nada de esto. El jefe rió, una gargallada alta, estrondosa. Tonterías, hija. La sangre llama. Y tú tienes la misma sangre que corre por mis venas. La sangre de un guerrero, de un líder. Él se aproximó. Pegó no queixo de Sofía, apertando con fuerza. Vas a aprender, Sofía. Vas a ser mi reina. Y juntos vamos a conquistar el mundo. En aquel momento, un barullo.
Un estampido seco. Un tiro. El jefe cambaleó. Soltó Sofía. Cayó no chão con un buraco na testa. Todos los hombres mascarados se viraron. Hollaron para el auto, para el terrazo de un predio. Un bulto, un sniper, un nuevo tiro. Más un hombre del jefe cayó. Después otro, y otro. El caos se instaló. Tiros por todos los lados. Explosiones. Una guerra. Sofía, atordoada, se abajó atrás de un carro. ¿Quién estaba atacando? ¿Quién había matado al jefe? De repente, una mano fuerte que la empujó para fuera del carro. Ella olió para cima. Un hombre. Usaba una máscara, mas ella conocía aquellos ojos. ¡Ricardo! Hombre mascarado tiró la máscara. Era Ricardo, vivo. Tenemos que salir de aquí, Sofía. Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo estaba vivo? Ella había visto a morir? Tinha sentido o cheiro da fumaça, do fogo. Pero ¿cómo? Ricardo a interrumpió. No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí. Pegou na mão dela. Correram. Desviaram dos tiros, das explosões. Chegaram a um beco. Um carro os esperava. Entraram no carro. Ricardo acelerou. Sumiram nas ruas escuras da cidade. Depois de um tempo, Ricardo parou o carro. Estava em um lugar afastado, um armazém abandonado. Donde estamos? Sofia perguntou. Em um lugar seguro, por ahora. Ricardo saiu do carro, abriu o porta-malas, tirou uma mala. Tenemos que hablar, Sofia. Há muitas coisas que não sabes. Ele abriu a mala, mostrou o conteúdo. Armas, dinheiro, passaportes falsos. ¿Qué es todo esto? Es nuestra nueva vida. Sofía, si quieres sobrevivir. Ricardo respiró fundo. Oyó los ojos de Sofía. Yo no soy Ricardo Mendoza. Mi nombre es Javier. ¿Javier? ¿Un hombre del caro que tuvo que ir a buscarla para atrás? ¿El caro que trabajaba para gente que conocía a su padre? ¿Qué estás diciendo? Ricardo sonrió, un sonriso triste. Te mentí, Sofía. Te mentí sobre todo. Sobre mi nombre, sobre mi pasado, sobre tu padre. No entiendo nada. Tu padre no era el jefe, Sofía. Tu padre era yo. Tu padre no era el jefe, Sofía. Tu padre era yo. Eu, pai? Aquele cara, Ricardo, el mío pai? A minha cabeça girava. A minha vida desmoronaba más una. ¿Ves? ¡Qué pesadelo! No estoy entendiendo. La voz salió tremida, casi un susurro. Él le pegó a mi mano, un aperto firme, más cariñoso, como un pai, tal vez. Calma, Sofía. Eu sé que es mucha cosa, pero voy a explicarte. Respiró fundo. El jefe, él era mi hermano. ¿Meu qué, hermano? Entonces, ¿todo era una gran mentira? Nos teníamos un plano. Él iba a usarte, te colocar al cargo del cartel. Eu precisaba te proteger. ¿Pero proteger de qué? ¿De él mismo? Nada hacía sentido. Eu no soy ningún fachinero. Eu soy un agente. ¿Agente? ¿Qué tipo de agente? ¿De quién? Eu trabajo para el gobierno. Estoy infiltrado en el cartel há anos. A minha missão era proteger você. Proteger? Por quê? A sua mãe. Ela sabia demais. El jefe descobriu e a matou. Eu não pude fazer nada para impedir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. A minha mãe, morta por causa de segredos. Segredos que eu nem imaginava. Eu te amo, Sofia. Sempre te amei. Desde o dia em que você nasceu, eu te observei de longe. Te protegi sem que você soubesse. Ele me abraçou. Um abraço forte, protetor. Um abraço de pai. Eu vou te tirar daqui, Sofia. Vou te dar uma vida normal. Uma vida segura. Mas era isso que eu queria? Uma vida normal? Depois de tudo o que eu tinha passado? Naquele momento, um barulho. Um rádio chiando.
Ricardo pegou o rádio, falou alguma coisa. Tenemos companhia. Companhia? Quem? De repente, luzes fortes. Vários carros cercaram o armazém. Homens armados saíram dos carros. La polícia. Ricardo murmurou. Polícia? Mas ele não era um agente do governo? Ellos não sabem a verdade. Piensan que eu sou uno de ellos. Um dos criminosos? Então, ele tinha me enganado de novo? Tenemos que irnos, agora. Ricardo pegou a mala com as armas. Me puxou pela mão. Confia em mim, Sofia. Mas como? Como confiar em alguém depois de tantas mentiras? Corremos. Pulamos cercas, desviamos dos tiros. Entramos em um carro. Ricardo acelerou. Depois de um tempo, paramos em um lugar afastado. Uma cabana na montanha. Aqui estaremos seguros, por ahora. Entramos na cabana. Ricardo trancou a puerta. Tenemos que hablar, Sofía. Eu crucei os braços. No tengo nada que hablar contigo. Ricardo suspiró. Yo sé que estás confundida, pero todo lo que hice fue para protegerte. ¿Proteger? ¿Me proteger de qué? ¿De ti? No, Sofía, de algo mucho peor. Él se aproximó de mí, pegó a mi mano. Hay una verdad que tienes que saber. Una verdad que puede cambiar todo. Eu puxei a minha mano. Ya estoy harta de verdades. Ya no quiero saber más nada. Ricardo me oyó nos hoyos. Tú no eres Sofía. ¿O qué? ¿Quién? Eu era Don. Tú eres Mariana. ¿Mariana? ¿Quién era Mariana? Tú eres la hija del jefe. ¿De nuevo eso? No podía ser. El jefe tenía otra hija. Una hija que nadie conocía. Una hija que él amaba más que a su propia vida. Eu, la filia de un criminoso? ¿La filia del hombre que ha matado a mi madre? Tú fuiste secuestrada cuando eras niña. El jefe nunca se perdonó por eso. Él te buscó por todos lados. ¿Eu secuestrada? ¿Entonces mi vida entera era mentira? Yo te encontré, Sofía. Te encontré viviendo en la calle, sin memoria de tu pasado. Yo te protegí. Te di una nueva vida. Él teníame usado, me manipulado, transformado en otra pessoa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Ricardo sonrió, un sorriso triste. Porque yo te amo, Mariana. Siempre te he amado, y siempre te protegeré. Él se aproximó de mí. Tentóme abrazar. Eu me afastei. No me toques. Ricardo paró. Me oyó nos hoyos. Yo sé que es difícil de creer, pero es la verdad. Eu, Mariana, la filia del jefe. De repente un barullo. La puerta de la cabana se abrió. Un hombre entró. Usaba un terno. Javier, Ricardo murmuró. El hombre sonrió. Hola, Ricardo. ¿Cuánto tiempo? Oí para los dos. Confusa. ¿Quién es él? Ricardo respiró fundo. Él es mi hermano. Irmão. Otro irmão. O homem sorrí para mí. Es un placer conocerte, Mariana. Por fin estás en casa. ¿En casa? ¿Aquel lugar? ¿Aquella familia? ¿Era mi lar? O homem se aproximó de mí. Pegó a mi mano. Ven conmigo, Mariana. Tu padre te está esperando. ¿Meu pai? ¿El jefe? ¿Mas él no estaba muerto? Naquele momento, Ricardo sacó una arma. Apuntó para el hermano. No te la llevarás. O homem rió. ¿Qué vas a hacer, Ricardo? ¿Matarme? Ricardo hesitó. O homem sonrió de nuevo. Tiró una arma do bolso. Apuntó para mí. Si no vienes conmigo, Mariana, él morirá. Eu olhei para los dois, desesperada. ¿O qué iba a hacer? ¿Quién iba a hacer? ¿Escolher? De repente, un clarón, un tiro. Eu caí no chão. A dor era insuportable. Olhei para mi pecho. Sangre, mucho sangre. Eu tenía levado un tiro. Ricardo gritó, corrió ante mí. ¡Mariana! O hermano sonrió. Lo siento, Ricardo. Negocios son negocios. Y antes que él pudiese hacer más algo para algo, Ricardo atiró. O hermano cayó no chão, muerto.
Ricardo me pegó en los brazos. No te mueras. Él tenté sorrir. Te amo. Y feché los ojos. Mas espere. Alguien me tocando. Voces. Abrí los hoyos. Donde yo estaba. Un cuarto branco. Un hospital. Alguien segurando a mi mano. Un homen familiar. ¡Papá! Mi hermano sonrió. Hija mía, estaba confusa. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué él me llamaba de filla? ¿Quién eres? O sorriso de él sumió. Él me oyó con tristeza. ¿No me reconoces, Mariana? Eu negué con la cabeza. Él suspiró. Soy el jefe. ¿El jefe? ¿Mas él no estaba muerto? ¿Qué está pasando? El jefe se aproximó. Pegó a mi mano. Estás en un hospital, hija. Te dispararon, pero estás a salvo ahora. Y oye para él, confusa, asustada. Yo no recuerdo nada. El jefe me oyó en los hoyos. Eso va a cambiar, Mariana. Vas a recordar todo. Vas a recordar quién eres. Él sonrió. Y cuando lo hagas, vas a vengarte. ¿Vingar? ¿Vingar de quién? ¿Por qué? El jefe se levantó. Caminó hasta la puerta. Descansa, hija. Te espero. Y salió. Eu fiqué sozinha no cuarto, confusa, asustada, perdida. ¿Quién era? ¿Mariana? ¿Sofía? ¿La hija de un criminoso? ¿La víctima de una conspiración? Mi cabeza dolía. Memorias embaralladas, confusas. De repente, una imagen, un rostro familiar. Ricardo. La dor no peito, el sangre, su voz. Te amo. Yo comencé a llorar. Ricardo. Él me había amado. Él me había protegido. Él me había dado la vida por mí. ¿Y yo? No lembraba de nada. En aquel momento, una voz en mi cabeza. Una voz fuerte, decidida. Vas a recordar y vas a vengarte. Feché los ojos. Sim, eu ia lembrar. Eu ia descobrir a verdade. E eu ia me vingar. Mas quem era o meu verdadeiro inimigo? Ricardo? El jefe? Ou alguém mais? Abri os olhos. Um sorriso frio surgiu nos meus lábios. O jogo tinha acabado de começar. E eu ia jogar para ganhar. A partir de agora, eu era outra pessoa. Uma nova pessoa. Eu era filha del jefe. E eu ia provar que era digna desse título. Eu era filha del jefe. E eu ia provar que era digna desse título. Mas o quê? Que título? Filha de um criminoso? Aquilo não era para mim. Não podia ser. Olhei em volta. O quarto de hospital, frio e impessoal. Aquele homem, el jefe, ele tenía os ojos fríos como aço. Miedo, era solo que yo sentía. De repente, la puerta se abrió. No era el jefe, era una mujer, bonita, elegante, mas con un olhar triste. ¿Mariana? Ella preguntó con voz suave. Yo no respondí. ¿Quién era ella? Ella se aproximó. Pegó a mi mano. Soy tu tía. ¿Tía? ¿Otra parente? Aquilo era de más para mi cabeza. Mi nombre es Isabel. Soy la hermana de tu madre. ¿La hermana de mi madre? Mas la mía madre estaba muerta. ¿O era lo que yo hallaba? Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito que me escuches. Yo continué en silencio esperando. ¿Tu padre? Él no es quien crees. ¿De nuevo hizo? ¿Todo mundo mentía para mí? Él te secuestró, Mariana. Te separó de tu verdadera familia. ¿Me secuestró? Entonces, ¿todo lo que el jefe tenía me contado era mentira? Tu madre nunca te olvidó. Te buscó por años. Pero él siempre la mantuvo alejada. A miña mai, viva y me procurando. Yo te puedo ayudar, Mariana. Te puedo llevar con tu verdadera familia. Ella extendió la mano. Confía en mí. ¿Confiar? ¿En quién? Eu no sabía más en quién acreditar. De repente un barullo.
Un tiro. Isabel cayó no chão, morta. A porta se abrió. El jefe, con una arma en la mano. Te dije que... No te acercarás a ella. Él estaba furioso, los ojos llenos de odio. Ella te estaba mintiendo, hija. ¿Mentindo? ¿Quién estaba mintiendo? ¿A mi tía o el jefe? De repente un clic, un barullo familiar. Olhé para mi mano. Una arma, a arma de Isabel. No lembraba de ter pegado, mas estaba allí, en mi mano. El jefe se aproximó, extendió la mano. Dame esa arma, hija. No tienes que hacer esto. Olhé para él, para la arma de mi mano, para el cuerpo de Isabel en el piso. Una voz en mi cabeza, una voz fría, calculista. Víngate. Aperté el gatillo. Un tiro. El jefe cayó en el suelo, muerto. Silencio. Yo tenía matado a él. Jefe. De repente, un sorriso lento, cruel. Olhé para el espejo y vi. No era él. No espejo estaba Ricardo. Pero, ¿cómo? Él sonrió de nuevo. Sorpresa, Mariana. Ricardo, ¿vivo? ¿Y dentro de mí? Yo siempre estuve aquí, esperando el momento perfecto. Él se aproximó del espejo, colocó la mano en mi rostro. Ahora somos uno. Yo tenté gritar, pero no conseguí. Ricardo estaba controlado, él pegó la arma, sonrió para el espejo. Es hora de empezar de nuevo. Y salió del cuarto. Mariana, estaba presa, dentro de mi propio cuerpo. Y Ricardo estaba libre, para hacer lo que quisiera, con mi vida, con mi cuerpo, con él, miña alma. ¿O qué le iba a hacer? ¿O qué le planeaba? Yo no sabía. Mas una cosa era cierta. El infierno tenía acabado de comenzar. Ricardo en el espejo sonrió. Aquel sorriso era el mío. Frío, sin vida. Señor Mendoza, me dijo usando mi voz, y salió. Traté de moverme, gritar, hacer alguna cosa, pero nada. Presa del cuarto se abrió de nuevo. Un hombre, un médico. Señorita Mendoza, le preguntó con un sonriso simpático. Ricardo, con mi rostro, sonrió de vuelta. Todo está bien, doctor. Solo necesito un poco de aire fresco. El médico asentió. Claro que sí. Sí, la llevaré al jardín. Eles saíron. Eu vi todo. La brisa de mi rostro, el sol, las flores, las personas. Ricardo, usando mi cuerpo, acenaba, sonría. Era como si yo fuese un fantasma, asistiendo a mi propia vida. Llegaron al jardín. Ricardo se sentó en un banco, fechó los ojos. Por fin, libre, él murmuró. ¿Libre? Él estaba libre, y yo, presa. De repente un barullo, un carro se aproximando. Ricardo abrió los ojos, sonrió, justo a tiempo. El carro paró. Una mujer salió, elegante, bonita. Mas, había algo familiar en aquel gesto. ¿Lista, mi amor? Ella preguntó, bellando Ricardo. ¿Ricardo bellando a aquella mujer? ¿Quién era ella? Más que nunca, él respondió. Com a minha voz. Eles entraram no carro, aceleraram, sumiram na rua. Eu tentei entender. Quem era aquela mulher? Por que Ricardo a estava beijando? O que ele estava planejando? Naquele momento, uma memória. Um flash. Rápido, confuso. Eu, criança, uma mulher, me abraçando, cantando uma canção de ninar. O rosto daquela mulher, era a mesma mulher que estava beijando Ricardo. Não, não podia ser. Mamá? Ela era a minha mãe? A mulher que eu achava que estava morta? A mulher que el jefe tinha me dito que tinha sido assassinada? Aquilo era impossível. De repente, outra memória. Mais clara, mais forte. Eu, mais velha, discutindo com a minha mãe.
gritando, chorando. Te odio, nunca más, quiero verte. Aquellas palabras eran mías. Eu tenía odiado a minha madre? Por quê? A imagen mudó. Eu abrazada con Ricardo, rindo, beijando. Te amo más que a mi propia vida. Aquellas palabras eran de él. Ricardo amando a mi madre. A mi cabeza explotó. Tantas memorias, tantas emociones. Eu precisaba entender. Precisaba saber la verdad. Pero ¿cómo? Estaba presa, sin poder hacer nada. De repente, una luz, una faísca, un pensamiento. Eu no estaba completamente presa. Había una parte de mí que ainda era libre. A minha mente, as minhas memorias, os meus sentimientos. Eu podía usar isso. Podía tentar, lutar. Feché los ojos. Concentré toda mi fuerza. Eu no ia dejar Ricardo vencer. Eu ia lutar e eu ia descubrir a verdade, mesmo que isso me custasse la vida. De repente, un tremor, una dor forte. Ricardo, él estaba sintiendo, él sabía. ¿Qué estás haciendo?, le gritó en mi mente. Eu no respondí. Continué lutando. Déjame en paz, este es mi cuerpo. Eu ignoré. Te voy a destruir. No importaba, eu ia desistir. De repente, una brecha, una pequeña abertura. Eu vi Ricardo dirigiendo el carro, a mi madre, a su lado. Ellos estaban indo para un lugar familiar, a cabana na montaña. ¿Por qué? ¿O qué les estaban planejando? Naquele momento un choque, una revelación. Eu entendí. Ricardo, él no era un agente, ni un criminoso. Él era otra cosa. Algo muito pior. Un monstruo. Y minha mãe, ella sabía. Ella siempre soube. Y ella era cúmplice. Naquel momento a dor, la traición, no podía soportar. Y desmayé. Cuando acordé, estaba en la cabana, amarrada a una cadera. Ricardo y minha mãe me observando. ¿Por fin despiertas, mi amor?, Ricardo preguntó con mi voz. Él no respondí. Tenemos mucho de qué hablar. Él continuó. Minha mãe se aproximó. Me tocó no rostro. Lo siento, hija, pero era necesario. ¿Necesario? ¿O qué? ¿Me torturar? ¿Me usar? ¿Me trair? Tú no entiendes, ella dijo. Lo hicimos por ti. ¿Por mí? Aquilo era inacreditable. Te amamos más que a nuestra propia vida. Ricardo acrecentó. ¿Amor? Aquilo no era amor. Era obsesión, locura. Vamos a estar juntos para siempre, a mi madre dijo. ¿Para siempre? ¿Presa a ellos? ¿En aquella cabana? ¿En aquella vida? No lo permitiré. Conseguí susurrar. Ricardo rió. No tienes opción, Mariana. Mas él estaba enganado. Yo tenía una opción, una única opción. Mas era la única que me restaba. Feché los ojos, respiré fundo y me entregué. Dejé Ricardo me dominar. Deixé-le asumir o controle. Deixé-le me possuir. Y no momento en que él pensó que tinha vencido, eu agi. Con toda a força que me restaba. Eu me matei. Eu acabei com tudo. Com Ricardo. Com a minha mãe. Com a minha vida. E no último instante, eu vi a verdade. A verdade sobre tudo. Sobre mim. Sobre eles. Sobre o mundo. E a verdade era muito pior do que eu jamais poderia ter imaginado. A verdade era que eu não era Mariana. Eu não era Sofia. Eu não era nada. Eu era apenas uma marionete, e o meu destino sempre esteve nas mãos de outros. E no final, eu perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi a mim mesma. E enquanto a escuridão me engolia, eu ouvi uma voz familiar. Uma voz que dizia: "Despierta, niña. Todavía no ha terminado." Ecoava: "Despierta, niña.
Todavia não ha terminado. Abro os olhos. Escuridão. Mas não é a escuridão da morte. É outra coisa. Um túnel? Estou caindo? Uma luz, lá embaixo, me puxa. Sinto meu corpo diferente. Mais leve, mais forte. Chego ao fim do túnel. Um lugar estranho. Uma sala, cheia de espelhos. Mas não são espelhos normais. Eles mostram vidas. Vidas que eu poderia ter tido. Vejo a Sofia faxineira, a Mariana sequestrada, a filha de El Jefe. Todas elas, eu. Uma voz, de novo. Quem eres, niña? Me viro. Uma figura, imponente, sem rosto. Soy todas ellas, e ninguna. A figura ri. Estás mais cerca de lo que crees. Os espelhos começam a tremer. As imagens se misturam. Sofia, Mariana, todas, se fundem em uma só. A figura se aproxima. Extiende-meno. Es hora de elegir. ¿Quién quieres ser? Ollo para la mano y veo un colar. El colar de mi madre. El colar que Ricardo guardaba. Pego el colar. Siento una conexión. Una fuerza. Quiero ser yo misma. La figura sonríe. Entonces, despierta. Abro los ojos. De nuevo. La cabana. Ricardo y mi madre. Muertos. Algo cambió. Siento la fuerza, el poder. Me levanto. Los cuerpos no me asustan. Camino hasta la puerta. Abro. La afuera, la floresta. Escura, silenciosa. Respiro fundo. Siento el aire fresco, limpo. Essay. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la verdad. La verdad sobre mí, sobre mi familia, sobre todo. Y voy a encontrarla, custe o que custar. Porque a historia ainda no terminou. Você precisa saber a verdade. Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga inacreditável. Esmague el botón de like agora mesmo. Ese apoyo que alimenta al algoritmo y nos permite traer más historias como esa. Inunde a sección de comentarios. Queremos saber sus teorías, sus reacciones, seus palpites. ¿Qué va a pasar con Mariana? ¿Quién es el verdadero enemigo? No espere ni más un segundo. Compartille este video con 5 amigos que precisan desvendar este misterio. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. Este es el momento de mostrarse apoyo. ¿Qué está esperando? La historia continúa y você no puede perderla.